¿Alguna vez les ha pasado que después de hablar con alguien se sienten sin energía? O quizás han tenido dolor de cabeza o de estómago. Hoy vamos a hablar de los vampiros energéticos. Vamos a hablar de sus características, cómo detectarlo y cómo liberarnos de ellos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Drubal, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo te preparas? Bien, con un Eh, tema súper interesante. Tenemos un tema hoy que nos causó un poco de piquiña por allí cuando estuvimos investigando. Sí, de intriga y descubrí que puedo ser uno de ellos. Oh, wow, es interesante Sí, sí, muy saberlo. interesante. Pero hoy tenemos un tema del cual quizás algunas personas hayan escuchado, pero otras a lo mejor el término les hace un poquito de ruido. Y el término es vampiros energéticos. Por ejemplo, cuando tú escuchaste ese término, ¿qué se te viene a la mente? Vampiro primero que me va a chupar. Oh, wow. ¿Pero Y qué? energético, pues que me está chupando la energía. Ah, ok. Bien, bien. Pues sí, básicamente se trata de eso. Vamos a hablar un poquito del concepto, de también las características y todo enmarcado en este libro que encontramos de una famosa escritora de bestsellers que se llama Christiane Nordrup. Disculpen si no lo pronuncio muy bien, pero ella escribió un libro de cómo evitar a los vampiros energéticos, pero llevándolo a nuestra vida diaria también nosotros nos hemos encontrado con este tipo de personas y a lo mejor ni sabíamos cómo catalogarlo. Sí, o porque nos pasábamos y sentíamos esa pesadez o lo que decían las mamás, retírate o aléjate de esas personas, es eso. Ya Sí, tiene un término, porque no sé si tu mamá o tu o la gente que está alrededor te dice, si te sientes con pesadez debe ser que esa persona tiene como una energía fuerte, aléjate. sí, o una energía, o cuando dicen, ay, mira, fulanito entró a la sala y se sintió como una energía pesada. Ah, sí, pesada, más que todo ese término, sí, Sí, de cierto. hecho, una persona esta semana que conocemos, que tenemos en común, nos dijo, ¿ustedes no sienten que cuando esta persona entra a la sala, como que se siente algo? Y yo le decía, sí, sí se siente. Sí se siente, pero no sabíamos que le tenían ese término de vampiros energéticos. Sí, me pareció súper interesante porque yo soy una persona investigando, me di cuenta que soy una persona bastante empática y suelo también tener como esa empatía de sentir lo que los demás sienten. Entonces, me veo muy afectado por este tipo de personas. Bueno, menos mal tú cuando investigaste detectaste eso. Yo detecté que he sido vampiro energético. Ah, bueno, imagínate. Pero es importante, o sea, Sí, no es, este no es un espacio reventando burbujas, no es un espacio para juzgar. ni para juzgar a otros, ni para autojuzgar. Sí, pero es súper importante porque creo que también te lo comentaba en días anteriores y leyendo una de esas características de estos vampiros energéticos que la persona con quien fui vampiro Ok, lo detectó ok. y me lo hizo saber y yo he trabajado en eso. Bueno, entonces ves, fue como una estaca. Sí, eso, el ajo, el sol. Exacto, fue como un sol para ti. Sí, fue el Entonces, sol. esa persona es un ser de Gracias, luz. gracias. Mira, acá tengo el concepto de que es un vampiro Sí. energético como para tenerlo más sustentado. Entonces dice que el vampirismo energético es un fenómeno particular que se produce entre personas y ocurre cuando uno se alimenta de la energía de la otra, ya sea en tu entorno familiar, su trabajo o en el lugar donde estudian o en su círculo social. Los vampiros energéticos, es decir, quienes nos sacan nuestra fuerza, se manifiestan de muchas maneras. Eso sí, siempre ejerciendo poder sobre nuestro estado anímico y nuestra propia energía. Creo que es un concepto que es bien Sí. importante porque el que tenga acceso a nuestro estado de ánimo y a nuestra energía ya está teniendo un acceso muy íntimo. Sí, muy íntimo. Imagínate que nos llegue a afectar porque la escritora hace referencia en el libro que ella quiso ir más de esas enfermedades físicas, sino analizarlo desde el punto psicológico y encontró este término de vampiros energéticos por ello, donde detectó que ciertas enfermedades o ciertos síntomas que sentíamos viene a través de esto, que viene otra persona y te absorbe esa energía y puedes sentir dolor de estómago, dolor de cabeza, hasta sudoración. Creo que te comentaba y decía, pero es que yo reflejaba la sudoración con ansiedad y puede ser que esté rodeada de alguien que es mi vampiro y no lo he percatado también. Sí, a mí me llama mucho la atención porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, de personas con las que yo me siento así, de esta manera como describe ella, que se siente como, termina como, después de hablar.
solamente de compartir con esa persona se siente ya cansado, con dolor de cabeza, sin ánimo. O sea, yo creo que sufro de esto, que las personas a veces me roban la energía y de verdad tendría que trabajar en eso y me pareció súper interesante lo que ella dice más adelante en el libro, que lo vamos a tocar, por supuesto, el tema de cómo evitar que esto suceda. Sí, yo creo que hay que tener también en cuenta mucho estos puntos que ella hace, cómo evitarlo, pero también no alejarlos. Creo que ella también lo decía ahí porque día a día vamos a estar rodeados de estas personas, pero Claro, debemos poner límites. exacto. Entonces, más bien, ¿cómo poner esos límites? Porque tampoco imagínate, si alrededor, todos en el trabajo son vampiros, no vamos a hablar con Claro. nadie, nos vamos a decir O por asociar. ejemplo nuestra familia. Entonces si nos encontramos con familia que son así, entonces ya me voy a alejar de mi familia. O sea, la idea no es eso, pienso yo, la idea es poner límites, como tú estás O mencionando. como me pasó a mí, hablar con ellos y decir, hey, mira, o sea, detecta esto en ti, trabaja en ello, porque fue lo que me pasó a mí. O sea, de algunas de las características que más adelante vamos a hablar, me encapsulé en ella increíblemente cuando las estaba leyendo y rebobiné y dije, hey, pero a mí me lo dijeron y yo misma, yo me reflexioné y he mejorado en eso. Ok. Y puede ser que le haya bajado dos a ese vampiro energético que tengo en mí. Bueno, es importante que tú también te des cuenta, porque fíjate que somos polos opuestos. Y precisamente por eso hay una química excelente aquí en este podcast, porque nosotros tenemos una visión de a veces de las mismas eh, actividades o de algo muy en común, tenemos opiniones tan distintas o tan variadas, porque por ejemplo, tú hablas de que identificaste en ti que eres una vampiro energético, pero yo identifico en mí una víctima Víctima. porque yo me siento muy empático y yo siento que soy el que queda cansado, siento que soy el que queda como, ay, no quiero hablar más con nadie. Aunque te digo que muchas veces siento que soy víctima. Ah, Soy vampiro y bueno, víctima a la vez. pero bueno, pero está Porque bien. muchas veces también esos síntomas que comentabas hace un momento los he sentido. Y ella nos comentaba ahí que no sola, muchas veces los jefes o los líderes de grupo tienden a ser ese vampiro energético para muchas personas. Imagínate. Entonces, Y uno yo lo he no. detectado en muchos trabajos que he tenido y leyendo e investigando para llevarles a ustedes este tema súper interesante, también lo detecté. He tenido jefes que han sido mi vampiro Wow. energético. Sí, y fíjate qué incómodo sería eso, porque yo digo, cuando tú tienes un jefe, tú lo que quieres es que ese jefe te cargue, más bien de energía positiva, de conocimiento, de vamos si se puede, o sea, alguien que te motive. Y pues teniendo un jefe como un vampiro, o sea, imagínate, no creo que dures en ese Lo trabajo. malo es que ninguno se ha parecido a Edward Cullen. Ah, Es lo único malo. no, pero es que lo que pasa es que ese no te va a chupar energía. ¿Y qué? Vamos a ver un poquito de las características según esta escritora. Vamos a dejar en la descripción del video, vamos a dejar el nombre completo del libro y la escritora para que ustedes también busquen este libro y puedan también documentarse más si les interesa este tema. Y hablamos de las características de los vampiros energéticos. Y una de ellas es que son extremadamente narcisistas. O sea, podemos identificar a las personas a través de este rasgo, donde las personas son no narcisistas solo de belleza, Mm. sino narcisistas, ¿sabes? En el conocimiento, narcisistas en muchos otros aspectos de la vida. Ok, si las cosas no van como ellos quieren, se vuelven fríos y distantes. Em, yo soy así, pero no me siento vampiro. Solamente que, Eres frío y pero distante. no, solamente que soy una persona perfeccionista. Tiendo a ser perfeccionista y me gusta que las cosas salgan bien. Yo no me vuelvo frío y distante, me molesto. Me Bueno. molesto si no las cosas no salen como yo quiero. Bueno, pero llevo una de dos. Y que no, yo todavía no llevo. Ahí no he Ok, entrado yo todavía. ok. En un primer momento consiguen ganarse tu confianza y así entran a tu vida. Esa intimidad que crean contigo les permitirá conocerte y será lo que usarán para mantenerte controlado. Mm. Importante, pero no me Mira siento que es una identificado. característica que tú no lo asociarías con un vampiro energético. Lo podríamos ver en todos los aspectos, en una relación amorosa, en el colegio, Sí, aquel compañero que se te acerca por interés. sí. Pero Y mira que, que es un vampiro sí, energético. y que utilice información tuya íntima para mantenerte bajo su control y bajo su, digamos, Su manipulación. dominio. Sí, entonces, eso sí es una característica.
O sea, no es que se acerca a ti como tal, sino que utiliza la información que tiene y que sabe de ti personal para manipularte más adelante, por supuesto. Em, la autocompasión es su marca. O sea, se quejan todo el tiempo de sus circunstancias en lugar de trabajar para cambiar la situación y así captan la atención de los demás. Importantísimo este punto, porque yo pienso que, por ejemplo, yo soy enemigo de la queja, del Sí. estar constantemente tiqui, 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 o sea, una queja constante, o sea, porque Distinto es que yo vaya a ti y te cuente un problema esporádico, pero que todos no, es los muy, días yo llegue, no, es muy Dios mío. puntual, Sí, ¿sabes? claro. Algo muy puntual de que, ay, no, no sé, hoy tal persona me tropezó y X. Pero imagínate que tú todos los días me tropiezas y es la misma persona, o sea, Ah, claro, ojo con con, esto, si llega tu compañero de trabajo a contarte algo, no le des con la estaca de una vez, escúchalo y mañana si claro, viene con el mismo, pues sí ten cuidado. claro, pero ya ahí tú te vas dando, o sea, lo importante es que estemos alerta y que estemos pendientes de este tipo de quejas y de este tipo de situaciones para que, o sea, y uno es capaz de analizar, antes de hablar, analizar. Yo sufro mucho de eso, porque yo no, a veces no analizo, sino que hablo. Yo siento que yo analizo demasiado, entonces a Entonces veces no digo nada. sobreanaliza y entonces llegas a un punto de que no, mejor no digo Sí, nada. exacto, veo los mil escenarios, entonces digo, no, mejor el silencio No, yo otorga. no sobreanalizo, entonces a mí me pasa lo contrario, es que somos diferentes. Sí. Yo no analizo, sino que digo, y entonces ahí es donde está el problema, porque uno sí debe encontrar un punto de equilibrio entre no sobreanalizar y no decirlo todo de una vez, sino en el punto medio. Como que analizar bien cuál es el lenguaje que tiene la otra persona para ver si tiene una constante queja o qué está haciendo para solucionar ese problema. Si vemos que no lo está haciendo, hay algo mal allí. Busca la estaca, el ajo, todo. Ok, otra. Son manipuladores y controladores. Suelen menospreciar a los que los rodean e invalidar sus sentimientos. Gravísimo, porque una persona manipuladora y controladora, pues, evidentemente siempre te va a hacer sentir menos. Siempre te va a llevar a ti a tu mínima expresión. Entonces, lo que sucede es que a veces muchas personas no se dan cuenta cuando los están manipulando. No nos damos cuenta en realidad. Muchas Y veces nos percatamos ya cuando se ha terminado o esa amistad o esa relación amorosa o ese sí, contacto laboral que había inicialmente, es que nos percatamos de que siempre estuvimos manipulados, pero en el claro. momento muy pocos detectan esas Sí, y manipulaciones. coaccionar, también ser coaccionador, o sea, te doy esto, si siempre, pero uno tiene que darse cuenta también, porque Mira que los jefes lo toman mucho. Esta descripción que acabas de hacer o esta característica que acabas de mencionar, yo creo que los jefes los tienen muy, como muy presentes, estos vampiros energéticos líderes o jefes, vamos a decirlo así. sí, es interesante, porque pues yo a las personas manipuladoras y controladoras yo pensaba que las podía encapsular aparte, manipulador y controlador, pero fíjate que estos no son personas aparte, sino es una característica de otra, por ejemplo, en este caso, de los vampiros energéticos, de un todo que le da más herramientas a ellos para controlarnos o tener una habilidad más para manipular nuestras acciones. Otra característica dice, suelen acaparar conversaciones, hablando todo el rato de sí mismos y exageran situaciones intrascendentes. Sí, yo pienso que un vampiro energético sí, es lo que tú dices, pueden ser líderes, porque Claro. tienen todas las características de un líder. Tiene, o no líderes, vamos a decirlo jefe, porque los líderes, pues como vamos Bueno, a sí, catalogarlos en otro grupo, porque ya los líderes tienen otras características que sí te llevan a ser mejor, lo que tú me decías hace un momento. claro. Mira que en estas características donde yo me vi reflejada fue en esas en cuando estamos en una conversación, y creo que te lo comentaba hace unos días, donde tú vienes a contarme un problema, pero de una manera u otra, la conversación se tornaba en que yo terminaba hablando de que mi problema era peor Ajá. y que yo era, no, tu problema no es nada porque el mío es aún más No, la cruz con grande. la que yo cargo es más Sí, arrecha. exacto. Entonces, mírame las llagas. Entonces, la persona Así con... cuando, por ejemplo, que uno va a contarte algo, yo voy y te digo, no, pues tú sabes lo que me pasó, y tú decías, no, pues eso no es nada. Exacto, así. Entonces yo paso, pero yo no me daba cuenta de que eso estaba pasando y siento que no ha sido con la única persona que ha pasado, sino que hubo una de ellas donde me dijo, hey, ¿no has notado
que cuando yo vengo a contarte algo, termino yo casi quedándote consuelo a ti porque tus problemas son aún mayor, pero no Claro, por el hecho de que yo quiera desahogarme, no, sino como que quería acaparar la conversación como que, claro. hey, pero lo que te pasa a ti no es nada. Y lo leí tanto en este artículo como en algunos audios que para buscando información sobre este tema, y esa es una de las características iniciales o primordiales, vamos a decirlo, o que más se refleja en los vampiros energéticos. Siempre el problema va a ser mayor el de él, siempre las circunstancias que él tiene son mayor que las tuyas, y por eso tú, como eres empático, Claro, estás a mi lado porque, ay, mira, ella necesita mi ayuda, sí, pero sí, yo te estoy consumiendo esa energía para yo exacto. estar bien y tú quedas mal. Sí, fíjate que lo que me acabas de describir, toda esa actividad que tú misma detectas a ti, son rasgos narcisistas de la personalidad. Porque cuando, lo que decíamos, narcisismo no es solamente, ay, qué ¿Qué bello es eso? soy, qué guapo estoy, no. Narcisismo es cuando todo gira alrededor de ti, o sea, se sientes el sol y todo Exacto. lo demás gira a ti, a tu alrededor, y no es así. Entonces, sí, hay que estar muy pendientes, Yoli, y eso es importantísimo porque no estamos aquí para juzgar a nadie, ninguno de los que nos escucha o nos ve en este momento, ni tampoco para ti. O sea, No, la idea no es que te autojuzgues, sino que tú misma te des cuenta y seas capaz de identificar ese rasgo en ti, narcisista, y que puedas decir, lo puedo mejorar, lo puedo trabajar. ¿Cómo puedo trabajarlo? Porque la idea tampoco, tú no vas a salir de tu personalidad, ah, pero tú puedes no, encontrar un punto de exacto, equilibrio. un punto, unos límites, ¿sí? Sí. Tanto para mí como persona que puedo ser ese vampiro energético o como puedo llegar a ser víctima porque también me he sentido en muchas ocasiones y lo he comentado también que o tengo una conversación con una persona X o Ujú. algo y yo siento que mi trabajo no rinde, siento que me siento mal, sudo Imagínate. de una manera que yo te decía, yo lo asociaba con ansiedad. Yo Mm. creo que yo tengo una ansiedad increíble, o sea, el dolor de cabeza, hasta dolor estomacal, Imagínate. que yo digo, pero ¿por qué me duele? Son nervios. Sí. Y puede ser que sí lo sean, pero tiene también hay, como dices tú, analizar en qué circunstancias se dan estos síntomas para detectar si las personas que están a tu alrededor son esos vampiros atrás de esa doncella. Sí, mira, fíjate que a mí me pasa que en el trabajo anterior donde yo estaba, había una persona que yo la catalogaba, no voy a decir su género ni nada, Ujú. porque a lo mejor esa persona está viendo este podcast en este momento y no quiero hacerlo tampoco sentir mal Claro. ni juzgar a esa persona porque no es la idea. Esa persona quizás tenga que trabajar en sus propias em, falencias. Entonces, pero había una persona que cumplía con todas estas características y yo la llamaba a esa persona, yo la llamaba persona tóxica. Mm. Y pues resulta que detrás de eso quizás hay una dependencia o algo que la hace actuar de esta manera, pero era realmente una persona vampiro energético. Mira, cumple con todas las características. Era manipuladora, le gustaba acaparar las conversaciones cuando había reuniones de trabajo, ¿sabes? Ella quería ser el centro de atención. No hablo de ella como género, hablo de ella como persona. Ujú. Entonces, eh, y entonces, en ese momento, a mí me sucedía que cuando hablaba con esta persona o cuando esa persona acudía a mi oficina, me dejaba cansado. O Sí. sea, y hablaba quizás 30 o 40 minutos con esa persona que tenía la oportunidad y yo, o sea, yo terminaba agotado, o sea, mentalmente agotado. Imagínate llevar esto a una relación de pareja. No, no, no se sostiene No por se tanto tiempo. sostiene. Y yo digo, ahí donde tú dices que también nosotros como mujeres o como hombres, porque no solamente vamos a decir que nosotros las mujeres somos las víctimas, ¿no? Claro, Sino no. como hombre también, porque nosotros como mujeres podemos llegar a ser ese vampiro energético de la relación. Entonces Sí, los hombres también tienen que detectar eso, porque si no hay paz y no hay tranquilidad, ¿cómo seguir en una relación? claro. De parte y parte, o sea, tampoco. Claro, y entonces, y también aquí en este caso se trata de, por ejemplo, evaluar todas nuestras relaciones. Pero antes de entrar en ese tema, quiero hablar un poquito de la parte del libro donde dice cómo detectar un vampiro energético. Entonces ahí vamos Saca ajo y a se hace. detectarla. Entonces ahí. Dice, mira, evalúa tus relaciones y piensa si los benefician a los dos, a una o solo a una de las partes, lo que tú comentabas hace un momento. En caso tal de que sea así, entonces hay un problema. ¿Esa persona te ayuda
o gira la conversación para terminar hablando de sus problemas o preocupaciones. Hacemos una pausa en este episodio para recordarles lo importante que es que nos sigan en todas las plataformas. Les recordamos suscribirse en nuestro canal de YouTube Reventando Burbujas y activar la campanita de notificación. También estamos en plataformas de podcast, en Spotify, Amazon Music y YouTube Podcast. No olvides de dejar tus comentarios aquí abajo. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok. Continuamos. Y una segunda manera de cómo detectarlos es, tómate un momento a pensar cómo te sientes realmente junto a estas personas. ¿Estás cansado? ¿Te falta la energía? ¿Cómo quedas después de haber estado con él o con ella? Y fíjate que eso era lo que yo te comentaba hace un momento. O sea, a veces estas personas son parte de nuestra familia, son parte de nuestro trabajo, son parte de nuestro entorno. A veces son nuestros mejores amigos y no nos percatamos. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué hago? O sea, porque si es un amigo, o sea, yo pienso que la más sencilla de todas es una amistad o alguien cercano a tu círculo, porque tú dices, bueno, es fácil poner una distancia, pero por ejemplo en el trabajo, o renuncia. ¿Y qué? ¿Por qué has renunciado? ¿Por qué tienes tantas entradas y salidas en tu hoja de vida? Bueno, lo que pasa es que siento que muchos vampiros me han perseguido. No podemos hacer eso. Y que la van a llamar Blade, la casa de vampiros. No, lo que sí, pero ¿y si es tu familia? O sea, puede ser tu mamá, puede ser un hermano. Mira que cuando a mí me pasó de que esa persona habló conmigo, esa persona pudo haberse alejado, de por sí se alejó. Ah, bueno. De por sí se alejó y yo no tengo ningún Pero hoy lo entiende. Y hoy lo entiendo y le agradezco demasiado cuando él me lo dijo, porque es una cuando él me lo dijo. Y me hizo y yo decía, pero no, ¿cómo me va a decir eso? Luego, en una conversación pasa algo y yo misma me percaté y yo digo, tú te diste cuenta. Yo volteé la conversación y terminé siendo la víctima de todo este asunto o este cuento que la otra persona me estaba dando, pues... ¿Tomaste conciencia? Sí, yo creo que ahí fue donde yo vi la luz. Bueno, pero eso es lo importante, Yoli, que tomaste conciencia realmente de algo que te está sucediendo a ti y que tú puedes afectar con esa situación que, aunque no es grave, puedes estar afectando a otra persona y entonces así tú vas mejorando y con eso vas aportando. No podemos cambiar el mundo. No. Pero si nosotros cambiamos nosotros mismos, sí podemos cambiar el mundo de el que nos rodea. Y mira que a veces es tan inconsciente, porque yo ahora, antes, a veces como dices tú, a veces no analizaba mucho lo que iba a responder y creo que por eso las conversaciones se tendían a después voltear y llegar todo hacia mí. Ahora yo analizo. Claro. ¿Qué me está contando? Si es fuerte, le voy a dar un consejo. Luego cuando ya terminemos o días después le digo, ¿sabes? Cuando hablamos en estos días, pues a mí me ve algo como parecido. Claro. Te doy un consejito a lo que yo hice, pero ya no volteo las conversaciones como para que sea el centro de atención en ese momento. Pero me parece genial. Yo también, a mí me ha tocado desde el otro punto de vista, desde la persona, por ejemplo, empática y que siente que los demás le absorben cierta energía. Entonces a mí me ha tocado más bien a tener que buscar información para saber cómo evitar que esto suceda, porque me pasa que me quedo de verdad cansado, que me quedo de verdad sin energía y pues la solución es poner un límite, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahorita me gustaría como terminar la idea de lo que venimos hablando de qué pasa cuando detectamos a alguien así en la familia o en nuestro círculo de amistades. Mira, yo hablaría. Es complejo. Es complejo porque yo puedo decir que yo hablo contigo, ¿sí? Claro. Te lo diría a ti, pero yo no sé cómo tú lo tomarías. Uh-huh. Así como yo lo tomé, o sea, puede ser que yo te diga, Asdrúbal, mira, he notado, todo sutil, he notado desde que cuando estoy a tu lado, en tu compañía, pues no me siento bien. ¿Cómo? Yo creo que ahí pongo el límite y él se aleja. Uno se sentiría juzgado. Sí, uno se sentiría juzgado. Evidentemente sería así. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacer? Sí, yo creo que ahí tienes la razón en el momento que hay que hablar. Pero es cuando ya de verdad es alguien muy, muy cercano. Porque si no es cercano a ti, entonces, o sea, ¿cómo tú le haces entender a esa persona que su presencia, o sea, de cualquier manera lo vas a ofender? Sí, claro, y te imaginas tú luego entrando a la oficina y que casi que todos alejándose porque tú... No, y de cualquier manera lo vas a ofender, porque es que no hay manera en la que yo te diga a ti,
mira, tú sabes que tu energía me está afectando a mí, o sea, yo voy a decir, bueno, me ¿Y qué alejo de ti. pasaría, Drubal, si fuera el caso que tienes un pretendiente, ejemplo? Y tú sientes que es, o para los que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube, tengan un pretendiente y dicen, Dios mío, este hombre tiene todas estas características o esta mujer tiene todas estas características. ¿Tú lo hablarías porque quieres como que avanzar en la relación o dirías, no, pongo un límite y me alejo? Depende. Depende porque cuando tú vas a establecer una relación con alguien seria y pues no es solo sexo, no es solo una noche, eh, pues evidentemente hay proyectos, ¿no? Entonces debes poner las cosas en una balanza. Y si tú tienes un proyecto de crecer con esta persona, entonces tú tienes que hablarlo, porque si no los proyectos se van a venir abajo. Si tú no tienes una buena base con la relación que tengas, se te va a venir todo abajo y entonces va a ser más doloroso. Sí. Yo pienso que Mira que, cuando uno tiene una relación y uno detecta ciertas cosas en la pareja, porque nadie es sí, perfecto, claro. todos somos imperfectos. Entonces, yo pienso que lo mejor es hablarlo y llegar a un punto en el que la persona sea consciente, porque si tú tomas conciencia, Jolie, a lo mejor eres capaz de dominar esa parte, como te está sucediendo a ti. Exacto. Mira que veámoslo como en un punto de que no somos pareja, sino estamos iniciando una relación. Yo digo que ambas partes, si no se sienten seguras y comienzan a sentirse con esta como falta de entusiasmo, tanto en tus proyectos personales como en el de ambos, porque es Claro, que aunque somos pareja y queremos crecer juntos, cada quien también tiene proyectos de manera individual. Si comencemos a sentirnos así y tampoco llega, como dices tú, porque una relación no es solo sexo, sino va más allá, y no tenemos tampoco, vemos que no tenemos esa confianza con la otra persona de poder hablarlo, yo creo que mejor es poner límites y ya. sí, pero fíjate, aquí hay un punto bien importante del que en el libro se toca muy someramente, pero el sexo. El sexo es un intercambio de energía. Ah, sí, Y ese es el intercambio más grande que hay, porque tú le puedes dar un abrazo a una persona y sí, evidentemente sientes esa energía, bien sea pesada o sea fuerte. Pero en el sexo hay un intercambio de energía fuertísimo, donde si te encuentras con una persona que es quizás vampiro energético, te la va a absorber de una manera tal que vas a quedar seco. por eso es que cuando uno dice, ay, pero esta muchacha tiene como mala mano, Sí, exactamente. es la Eso es lo que energía. llaman la mala mano. Los que llaman la mala mano son los Y si vampiros usted no ve energéticos, que que ese los dejan muchacho está secos y con esa secas. muchacha, como que, Sí, los dejan secos y secas. a Entonces ver, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque yo estoy seguro, yo estoy seguro que las personas son capaces de identificar, sí. porque hay signos físicos, o sea, tú te sientes cansado. Que sienten que hay sentimientos por esa persona y que no quieres aceptarlo es otra cosa. Exacto, Ya puede ser eso, ya un apego, eh, podemos también evaluarnos puede ser ahí. un apego a esa persona, pero realmente si tú estás teniendo un intercambio energético tan fuerte como en el sexo, eh, y te sientes y quedas cansado, porque yo te digo algo, a mí el sexo me potencia, ¿sabes? Yo quedo como, y hay mujeres que también les pasa que quedan, ¿sabes? Como radiante, como que uno sabe El que, colágeno. exacto, uno sabe que a lo mejor por eso los sugars se buscan mujeres menores, Porque son esos vampiros que energéticos. le chupan todo a esa Y tienen mujer esas y a los características, hombres también. claro, y tienen esas características porque mira, te tienen, Manipuladores, exacto, acaparadores, saben cosas de ti que hacen exacto. que te tengan en su dominio. Claro, y una persona mayor siempre tiende, mira, pero empezamos hablando de vampiros y terminamos hablando de sugars. Si Bueno, tú que pero eres sugar me estás viendo, pues bueno. sí, sugar baby o sugar mommy. Eso no tiene nada que ver. La No, persona que manipula y absorbe energía de otro, eso es un vampiro. O sea, llámese como le quieran llamar. Pero hay que estar muy pendiente de estos signos físicos, de los que el cuerpo nos avisa, como tú dices, la sudoración en las manos, yo digo el cansancio, un dolor de cabeza. Entonces, este tipo de cosas, si tú las estás experimentando luego del sexo con una persona, tú tienes que poner ojo, o sea, no me siento radiante, no me siento vital, me siento más bien cansado. me imagino que por En- eso también esos vampiros energéticos no buscan a esas personas que irradian esa energía tan luz. También, aunque son empáticas las personas que buscan, porque el libro lo decía y en ciertos artículos que hemos leído,
son empáticas, que están para escuchar, ellos también saben seleccionar a esas personas o detectar a esas personas a quién van a chupar la energía o a absorber Sí, la energía, sí. porque tampoco buscan a todas, no buscan Mm-mm. al otro No son todos líder. los empáticos. Exacto. Buscan a una clase específica. Una clase específica que son muy introvertidos Ujú. específicamente y tratan hasta de aislarlo. Yo diría que hasta psicópatas. Sí. Ay, no, Dios mío. aquí está denso este tema. De verdad Es como que que tenemos que traer un invitado aquí especial sí. para hablar bien de esto Fuerte, porque fuerte. es que hay tantas características que lo tenemos asociado a otras cosas que no son vampiros energéticos. Exactamente. Son personas tóxicas, también pueden ser líderes, pero ¿qué líder? O sea, entonces hay que ver también cómo detectarlos, porque tampoco es que vamos a andar por la vida con una cruz, un ajo también alejando Sí, a y todas todo las diciendo, no, personas. este me roba la Sí, energía. tú, No, hay vete. que saber bien identificar este tipo de personas para poder entender y cómo saber cómo actuar. Porque imagínate, no, o sea, si te cierras a la posibilidad de conocer a una persona o de establecer una relación con alguien, por el simple hecho de que veas algo raro, tampoco es el hecho. Pero sí estar pendiente de esto porque como tú misma lo mencionaste ahorita, decías, estas son características que hemos asociado a otras cosas, que a sugars, los hemos asociado a personas tóxicas. Y fíjate que todo, sí, quizás todo le hemos dado un nombre diferente, pero al final del día son lo que son, personas que nos quitan la energía y que nos dejan secos sin ser lo que nosotros somos. Nos agotan. Nos agotan. Muchas veces hasta los mismos profesores son así con sus alumnos. Y Exactamente. muchos niños a veces lo vemos que no quieren ir al colegio porque le tienen miedo a un profesor. Muchas veces no es miedo, sino como causa en ellos ciertos síntomas como dolor de estómago. Sí, Ojo, también puede ser otro tema de bullying, pero eso lo hablamos en otro tema. sí. En otro episodio estamos hablando de eso. Pero también se puede ver esas características, porque mira que muchas personas no, pero es que no sé por qué después de terminar mi jornada laboral, sí, está el cansancio, el agotamiento mental por haber ido y eso, Normal. pero hay personas que increíblemente llegan, pero destrozados al finalizar de una Sí, jornada laboral. Y yo digo que no debería ser así, o sea, si tú vas a ejercer un trabajo que entre comillas debería ser lo que te gusta, o lo estás llevando para hacer un bien a la sociedad, seas porque eres funcionario público o no, ¿por qué llegar a los extremos de sentirnos así? Mira que yo tuve un trabajo hace mucho tiempo en Marina, Adrúbal, yo lloraba. wow. Yo llegaba a llorar. Y mi mamá me decía, pero es que es mi profesión, sí, pero déjalo, te está matando. Ah, Y yo decía, pero ¿qué pasa? Mira, era una energía, esos eran vampiros claro. energéticos que estaban a mi alrededor. Pero qué interesante, Yoli, porque tú has hablado desde ambos lados. Tú has sido vampiro, pero también has sido la persona que le absorbe energía, y eso es importantísimo detectarlo. Yo no me he sentido tanto vampiro, quizás en algún momento llegará alguna persona y me dirá si lo he sido, Exacto. pero hasta los momentos yo mismo no me Yo identifico sí. como una persona así. Pero, como te comentaba, en el trabajo anterior donde yo tenía una persona que sí era así, aunque me agotaba, para mí era divertido tratar de buscar las maneras de cómo evitar que esa persona eh, ¿Fuera así? no, me robara a mí la Ah, ok, energía. ok. O sea, Como que no darle esa satisfacción. no, o sea, porque yo entiendo que quizás lo hacía de forma natural, le salía súper natural, pero a mí me divertía mucho en el sentido de que yo decía, ¿cómo combato esto? Y yo decía, lo combato con trabajo. Entonces yo voy a ser el mejor en lo que voy a hacer la hoja de Excel, la voy a hacer yo, no, la más bella, la más calidad, y si le das botón aquí, le das botón allá. Entonces, y así me fui destacando. Y eso causaba en esa persona una rabia y una ira porque no lograba destacarse. O sea, sus skills para destacar era eso, ser hablador, ser manipulador, Exacto, Entonces yo decía, yo combato eso por otro lado, siendo exacto. buen trabajador, siendo responsable, llego temprano y estoy ahí, ¿sabes? Yo no necesito hablar y hacer reír a mi jefe Sí, claro. o sea, para demostrar que yo soy bueno. Yo demuestro siendo bueno en el trabajo. Exacto. Entonces, eso le molesta. Y a mí eso me daba vida, eso me daba Ujú. energía. O sea, trabajar me daba energía, me daba vida. Pero eso lo hacía de forma natural. Encauzando eso con lo que dice el libro, tiene mucho sentido. Y ya lo vamos a ver porque en esta parte
ya como para el cierre del libro, dice cómo librarte de un vampiro energético. Y fíjate lo que dice, que es muy importante, dice, quizás no podemos cortar de golpe la relación con una de estas personas. Imagínate, puede ser un Sí, compañero de trabajo. ¿Iba a renunciar? exacto. No le voy a dar el gusto. O en una familia, entonces, o es un hermano. ¿Cómo haces cuando es un hermano tuyo? O sea, ya te deshermanizas. No, no existe. O es tu pareja que de una manera u otra en ese aspecto te consume energía, pero en otra te Claro. aporta. Entonces, ¿cómo poner una balanza? Vas a terminar una relación que quizás te ha aportado o tienes proyectos por esto. Exacto. O en lo puedes hablar. Entonces son ese tipo de cosas que no se pueden deshacer de golpe y lo que tú mismo decías al principio del programa. eh, no se puede tampoco de golpe. Dice, pero sí podemos poner en marcha algunos mecanismos para defendernos de los efectos negativos de su actitud que nos puede cansar. Entre ellos están los siguientes: establecer límites estrictos en nuestra relación. Concreta cuánto tiempo, espacio y energía estás dispuesto a dedicar a esta persona. Mm. Que era lo que yo hacía. O sea, yo decía, bueno, me voy a dedicar a trabajar en lugar de dedicarle tiempo a la conversa y a la horita del café, porque realmente ahí era donde esa persona tenía la oportunidad, o yo le estaba dando la oportunidad de que me atacara. Exacto. Mira que lo leí en uno de los artículos para la investigación de este episodio y decían que una de esas técnicas para colocar los límites es no colocarnos muy cómodos al momento de realizar conversaciones con estos vampiros. Oh, Uno de los ejemplos de esto lo acabo de sería, nombrar, el café. sí, exacto. Y uno de los ejemplos es no sentarte, sino quedarte parado frente a él hablando como para que él sepa que tienes un límite de tiempo porque debes seguir o con tus actividades o con tu vida diaria. Por ejemplo, te lo encontraste en un punto en un centro comercial. Si tú lo llevas a una zona de confort, es decir, sentarte y estar frente a frente, pero de manera sentada y cómoda, en ese momento él se siente más cómodo para poder absorber esa energía. Pero si Wow. existe el límite de que estás parado, dijera mi mamá, y cruza los brazos. Y usas interiores rojos Así, y la ropa interior al revés. Y estás parado, esa persona ya ve que no estás dispuesto a darle como más tiempo del que tienes a seguir tu wow. camino. Me acabas de reventar una burbuja impresionante en mi mente Dije, porque yo acabo de mencionar que "Ujú, era en la hora del café que esa persona tenía la oportunidad. Y yo decía, no, voy a trabajar para no dársela. Pero lo hacía sin saberlo. mm". Y fíjate que acá está la aplicación. Qué importante, Jolie, Porque lo que acabas de decir. ellos detectan eso, las horas o momentos cómodos donde está esa persona que roban energía para poder hacer una conversación, entre comillas, amena para él, no para la Ujú. otra persona, porque yo me estoy quejando y tú me estás dando un Claro, consejo, me estás dando algo, claro. y en ese momento es que yo llego y te robo esa energía. Wow. Entonces hay que estar muy pendiente. Sí. Este es el primero de los tips para que ustedes eviten esos vampiros energéticos. Tenemos el segundo por acá que dice, redirige tu atención hacia ti. Es muy recomendable que practiques el mindfulness o el yoga o la meditación para reconectar contigo mismo. Cuida tu aspecto personal, come bien. En definitiva, valórate y cuídate. Sí, porque si tú me estás comentando que esa persona, ejemplo, lo que pasa es que ya tú como víctima de que ha sido robada de energía, ¿no? Sí, Y pues lo viste de esa manera. Qué importante es porque si esa persona quería robarte energía, ¿qué satisfacción le daría verte mal? claro. Y Pero, fíjate lo que decíamos, no busca no es todos los empáticos, no, no, es una persona específica. Y si es una persona empática y tiene la autoestima bajo o se siente o está en un momento muy vulnerable, ¿qué va a pasar? O sea, te va a agarrar y te va a manipular y te va a dar tres vueltas. exacto. Entonces, mira, para demostrarle, ejemplo, así te sientas mal, tú no le vas a decir que estás mal. Tú vas a No, decir tú todo ahí con tu cara en alto y tu mejor outfit de la claro. semana. No, mire, por eso es que cuando las mujeres terminan una Mm. relación, van y se hacen algo en el cabello, porque está cerrando ciclos. No, y tiene Sí, tiene todo el exacto. sentido del mundo. O sea, ya sabemos, para las personas que a veces se preguntan y hasta hacen chistes de por qué las mujeres cuando terminan una relación van y hacen un corte de cabello y eso, es por esto. Y porque no, Luis, ejemplo, creo que te lo comentamos hace un poco, no, hace como un tiempito ya,
de una, creo que es una actriz mexicana que ya era gordita, se separa y adelgaza. Y yo te digo, ¿por qué esperar hasta el divorcio Claro, para que hiciera esto? Y tú me dices, porque era el momento. Pero mira, leyendo esto, puede ser es que no haya querido, es que no se sentía físicamente o energéticamente bien para hacerlo y al separarse de esa persona que la consumía, claro. decidió florecer. Dijo, no, nada, yo voy con todo y voy a hacerme mi cambio de look y todo mi... es que es así, Jolie, o sea, mira, tiene mucho sentido el quererte, el amarte, el proteger y valorar todo tu autoestima, em, te crea como esa capa de, sabes, no te voy a dar la oportunidad a ti. Y qué bueno que estemos leyendo eso. Tip número 2. A ver, y culminamos con este. Dice, si te sigues sintiendo controlado y manipulado, aléjate de todo lo que te puedas de esta persona, cortando todos los vínculos que te unían a esa persona. Ya no hay manera. No. Si ya las dos primeras no te ayudan, o sea, si ya tú, por ejemplo, bueno, marcaste límites, si tú te valoras a ti mismo y de verdad te sientes totalmente manipulado, lo mejor es cortar todo. Sí, mira, importante. Qué tema tan interesante, Asdrúbal. Súper Y como te interesante. digo, que habíamos encasillado estas características en otros aspectos de las personas, Sí, que al final del día son vampiros energéticos. sí. Un consejo o una enseñanza que me trajo como vampira o como también víctima de esos vampiros es el autoestima, lo acabas de Claro, decir. Tenemos que tener una autoestima alta y querernos a nosotros mismos para evitar esto. Y si tenemos un vampiro energético a nuestro lado, poner límite y si podemos conversarlo mucho mejor. claro. A mí me parece un tema de verdad muy interesante. Investigamos y aún así hemos reventado algunas burbujas en este Sí. preciso momento en vivo. Y qué importante es. Y para eso yo les recomendaría de verdad que se busquen el libro Cómo evitar a los vampiros energéticos de Christian Northrup. Es un libro muy, muy interesante, no es tan largo y podemos tomar algunas características de allí para incorporarlas en nuestra vida diaria y así, por ejemplo, no permitir que otras personas influyan en nuestro estado de ánimo. Recuerden comentar aquí abajo si han sido vampiros energéticos o son víctimas de estos vampiros. Sí, de hecho tenemos algunos saludos que dar en este momento a personas que nos han comentado en los anteriores videos. Queremos saludar a Belkis Villaveses, William Gómez, Mónica Zambrano, tenemos por acá a Frangelis. Todas estas personas nos han hecho comentarios en los videos anteriores, así que se los agradecemos, les enviamos un saludo y si quieren que los saludemos también dejen su comentario en este video, en la parte de abajo, para nosotros poder saber que eso forman parte de nuestra comunidad. Recuerden suscribirte y activar la campanita de notificación. Estamos también en plataformas de podcast, en Spotify, Amazon Music y ahora estamos en YouTube Podcast. También nos pueden escuchar por ahí. Síganos y denos like y estrellitas en Spotify, que se le puede calificar el podcast. Bye bye, gracias. Hasta luego.